de la insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? El riñón tiene la capacidad de concentrar la orina, ¿sí? Concentra 1200 miliosmoles por cada litro de orina. Y 1200 es lo que nosotros normalmente producimos en desecho. ¿Sí? Por eso es que más o menos nosotros orinamos 1 litro, litro y medio al día. ¿Sí? Pero en insuficiencia renal se pierde la capacidad de concentración. ¿Cuánto se pierde la capacidad? Esto puede bajar hasta 600 miliosmoles por litro de orina en insuficiencia renal. Entonces, en insuficiencia renal, un paciente que normalmente produce 1200 miliosmoles de desecho y no lo puede concentrar para eliminar, solo hasta 600, para eliminar estos 1200, ¿cuánto necesitaría? No 1 litro, sino 2 litros de orina. Y aparece lo que se llama la poliuria relativa, que puede ser el signo temprano de insuficiencia renal. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Bien, otro término que tenemos que tener es la oliguria. En términos generales es menos de 500 o si quieren a 0.5 mililitros por kilo por hora en el adulto. Y la anuria es cuando ya es menos, algunos dicen 100, otros menos de 50. ¿Sí? No hay la absoluta. Y la obsiura es cuando uno orina más de la cantidad de líquidos que uno toma. Mucho cuidado porque puede ser signo de una insuficiencia suprarrenal. ¿Sí? Y hay gente que dice, doctor, no sé, yo tomo poca agua pero orino mucho. Cuidado con la glándula suprarrenal, ¿no? Ahí está, la poliuria relativa, ¿sí? Se ve en insuficiencia renal crónica. Es un aumento de volumen, no llega a la categoría de poliuria, pero tampoco es normal y se ve en insuficiencia renal crónica. ¿Están notando? No sé, poliuria relativa, ya. Déficit de absorción de agua, y están las principales causas de poliuria, ¿sí? Que no reabsorbe a nivel del riñón y generalmente debido a qué cosa, a qué se da, a una diabetes insípida, ¿no es cierto?, por la hormona antidiurética, ya sea por falta de producción o de sensibilidad. Por incapacidad de reabsorber solutos, eso sucede por ejemplo en la diabetes mellitus. Cuando el paciente tiene hiperglicemia y la glucosa es mayor de 180, glucosa mayor de 180 miligramos, supera la capacidad del riñón para reabsorber glucosa. Entonces hay lo que se llama, supera el umbral renal para la glucosa. Es decir, el riñón tiene una capacidad de manejar cargas de 180, le das más, ya no puede, ¿sí? Sobrepasa, ¿sí? Entonces el paciente empieza a tener glucosuria, pero la glucosa actúa como una sustancia osmótica, arrastra agua, jala agua, y la mezcla de glucosuria más agua es lo que da en el paciente da la poliuria del diabético, ¿sí? Hay poliuria, ¿se acuerdan? Polidipsia, pérdida de peso, polifagia, ahí es la explicación de la poliuria, y aquí comienza todo paciente. Entonces los diabéticos, ¿sí?, por un mecanismo osmótico. Igual en la insuficiencia la urea, la tubulopatía, pero lo más frecuente es la diabetes, ¿sí? Ahí está. Y finalmente hay pacientes que toman demasiada agua, ¿no es cierto? Que son obsesivos compulsivos, toman agua. ¿Cómo se llama la obsesión en la cual el paciente toma más agua, toma a cada rato agua? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Eso fue lo que le gusta a Adrián. Se llama fotomanía, ¿no es cierto? Fotomanía. ¿No es cierto? La ingesta compulsiva de agua. Fotómano. Toma mucha agua, no es otra cosa, lo que se imagina. Muy bien, y la polidipsia primaria. Muy bien, así es. Ahí está. Oliguria, ya hemos dicho, ¿no es cierto?, es la disminución del filtrado, obstrucción. La fisiopatología, ¿no es cierto?, en 3 categorías. Prerrenal, por ejemplo, cuando el riñón, ¿no es cierto?, debido a deshidratación, diarrea, hemorragia, no recibe suficiente cantidad de agua y el paciente empieza a reabsorber. Renal es por daño del riñón mismo. Shock, randomiles, algunos medicamentos nefrotóxicos. Los medicamentos nefrotóxicos que ustedes deben tener mucho cuidado son los aminoglicósidos. ¿Cuáles son esos dos aminoglicósidos de venta libre, Ricardo? Aminoglicósidos. La gentamicina y amigacina. Mucho
cuidado con muy buenos medicamentos, pero hay que saberlos usar. Dosis corregida, tiempo prudente y esas cosas. Y el otro son todos los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Desde ahora, los AINES contraindicados, están contraindicados, creo que sí les dije, contraindicados en insuficiencia cardíaca congestiva, en insuficiencia renal y en insuficiencia hepática, es decir, en cirrosis. No den AINES en este grupo de pacientes. Porque este grupo de pacientes, el mantenimiento del corazón, del riñón y del hígado depende de la microcirculación arteriolar efectiva, que no depende de la bomba cardíaca del corazón, sino depende de la vasodilatación y vasoconstricción producida por sobre todo la prostaglandina E2. ¿Sí? ¿Y qué hacen los AINES? Los AINES son antiprostaglandínicos, entonces los AINES bloquean lo único que le queda para defender, ¿no es cierto?, su función cardíaca, su función renal, eso. Entonces, no AINES en pacientes que tienen alguna de estas insuficiencias, porque lo que van a hacer es empeorar su condición cardíaca. Entonces, si algo aprenden de estos días es a no dar antiinflamatorios en forma indiscriminada, sobre todo ese grupo de pacientes. Aún así, en pacientes sanos, las nuevas recomendaciones, cuando uno va a usar un antiinflamatorio, de ahora dicen, deben usarse por 7 a máximo a 10 días. Ya no como antes, que se podía dar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y los visitadores médicos aplaudían cuando un médico dice, yo he dado a mi paciente 2 meses. Bravo, decía, claro, más plata para el laboratorio, pero miren lo que estaba provocando. Desde que yo receto 7 días los antiinflamatorios, ya no me visitan, perdón, ya no me invitan a cochar. Igualito. Alteraciones de la retención urinaria. La retención urinaria da finalmente, ¿sí?, globo vesical. Y el globo vesical es una distensión por debajo del ombligo, ¿no es cierto? Rara vez supera el ombligo. ¿Sí? Puede ser por una obstrucción en casos de hiperplasia prostática benigna, grado 3 o grado 4. Puede ser por una vejiga neurogénica. En el diabético no hay contracción de detrusor, ¿no es cierto? Es el músculo que es el músculo voluntario de la vejiga. Ya puede ser algunos fármacos anticolinérgicos, ¿no es cierto?, que deprimen la contracción, o puede ser por una baja alta lesión del detrusor de la vejiga, que es el músculo. Entonces, cuando hay retención, globo vesical implica que hay retención. Lo contrario, incontinencia vesical o urinaria, ¿no es cierto?, es la micción involuntaria. A veces se presenta durante los episodios de convulsiones, ¿sí? Convulsiona y micciona, ¿no es cierto? O en pacientes con vejiga neurogénica por rebosamiento, ¿sí? Simplemente. Muy bien. Hay una forma flácida en que una vejiga no se contrae hasta rebosar, hasta llenar por rebosamiento. Y hay una en la cual hay contracciones espásticas, la famosa vejiga con contracciones involuntarias, cuando hay poca cantidad de orina, sin embargo tiene incontinencia urinaria. Ya, disuria hemos dicho que es dolor, poliaquiuria es aumento de la frecuencia. ¿Y cuánto es poliaquiuria? Pues cuánto más, ahí está, ya le dieron un valor, más de 5 veces al día, ¿sí? Es decir, uno puede ir al baño, lo normal, 5 veces. Más de eso ya hablamos de poliaquiuria. Y en historia clínica, entonces, nosotros vamos a ver cómo sabemos si un paciente tiene alguna enfermedad renal. Y ahí está el puro laboratorio. La primera es la elevación de uricreatinina, ¿sí? Sustancia nitrogenada que debe ser eliminada por el riñón, cuyos valores normales de la creatinina, ¿cuánto es el valor normal de la creatinina? De 0.4 a cuánto? A laboratorio, dice el doctor Percy de Loaiza, ¿qué les ha dicho? No está. Entonces la creatinina, el valor normal es de 0.4 hasta 1.4 miligramos por decilitro. Por encima de esto, ¿no es cierto?, mayor de 1.4, a eso se denomina azoemia. Azoemia es depresión clínica de elevación de la creatinina. Generalmente la azoemia va acompañada de un incremento de la urea. Y el valor normal de la urea es de 30 a 50 miligramos
Entonces, por ejemplo, uno tiene a un paciente con 100 miligramos por decilitro de urea y una creatinina de 0.6. ¿Sí? Se elevó la urea, pero la creatinina se mantiene. A eso se llama disociación urea-creatinina. Y dentro de las principales causas, a la cabeza, deshidratación. La deshidratación te lleva a esto de acá. 2. En algunas personas, ingesta excesiva de proteínas. Si te vas y te comes una parrillada, ingesta excesiva de carnes, de proteínas, de productos con alta concentración de proteína. 3, ¿no es cierto? Con pérdidas gastrointestinales altas. Pérdidas gastrointestinales altas. Son las principales causas, pero a la cabeza, deshidratación. La disociación urea-creatinina. Historia de albuminuria, ¿no es cierto? Orinas espumosas, te dice que puede haber proteinuria, hematuria, coluria, edemas o ictus recurrentes, ¿sí? Infecciones a repetición. Si hay disuria, polaquiuria, tener, urgencia, dolor, oliguria, poliuria, dicturia, todo lo que hemos revisado indica que puede haber un compromiso renal o debido a vías urinarias. La presencia de infecciones previas de garganta o la piel que puede originar, ¿qué cosa? Una glomerulonefritis posinfecciosa, antiguamente llamada postestreptocócica, pero ahora cualquier germen puede producir una glomerulonefritis tipo 1. Y algunas historias de enfermedad renal, por ejemplo la presencia de quistes renales, la polienfermedad renal poliquística, autosómica dominante, ¿no es cierto? Entonces algunas de estas pueden tener carácter hereditario. Ahí está, y hablamos ahora sí de, por ejemplo, la enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Se presenta entre la cuarta y quinta década, hay historia familiar positiva, ya lo han localizado, brazo corto de cromosoma 16. Sí, 50% llegan a la insuficiencia renal crónica a la edad de los 70 años. ¿Sí? Son riñones grandes, ¿no es cierto?, poliquísticos, están en todo el riñón. Lo más interesante es que además del riñón puede afectar el hígado en un 40 a 60%, es decir, hay quistes tanto en el riñón como quistes en el hígado, pero más todavía 10% tienen aneurismas arteriales en el círculo, en el polígono de Willis, que es en la base del cerebro donde confluyen la arteria cerebral anterior, la media y la posterior. ¿Sí? Y 10% puede tener muerte súbita por ruptura del aneurisma. Entonces, si yo detecto un paciente con enfermedad renal poliquística, rápidamente una arteriografía, ¿no es cierto?, del círculo de Willis, porque si hay un aneurisma hoy se puede tratar, ¿sí? Se puede anular eso de ahí, y le están previniendo que muera tempranamente, ¿sí? Esto es acá. Lo de la insuficiencia renal, ese es otro cuento, ya no lo pueden evitar. Eso es bien. Y ahí está, en la ecografía, así se ve en la patología, en la tomografía, los quistes renales, los riñones que normalmente miden de 9 a 11 centímetros pueden medir 20, 30, 40 centímetros. ¿Sí? Miren los quistes, se dice, y ahí está el diagnóstico. Si de 30 a 50 años tiene 2 quistes en cada riñón, ya está enfermedad renal poliquística. ¿Sí? Si a los 50 años tiene 4 más quistes en cada riñón, o sea, conforme pasan los años, depende en qué año lo estás evaluando al paciente, puedes hacer el diagnóstico por el número de quistes que encuentras en cada riñón por una ecografía simple. Y ahí está el diagnóstico. Así cuando era interno, entré a una cirugía a operar a un paciente con riñón, con enfermedad poliquística, el riñón medía como 25 centímetros, y iban a hacer una nefrectomía, y les digo, la mala suerte es que accidentalmente se rompe un quiste, se lesiona y se vacía pus hacia la cavidad abdominal. ¿Sí? Era un saco de pus, era este quiste, y accidentalmente sacaron, limpiaron, cerraron. El interno, porque a las 6 horas de la tarde lo operaron, a las 11 de la noche, llaman, pues, salado, y estaba ahí, 11 de la noche, y el paciente estaba con hipotensión, sudoración fría, ¿sí? Había entrado en shock el paciente, ¿sí? En esa época, hace 40 años, no se sabía cómo se manejaba esto, lo único, fluidos, antibióticos y oxígeno, y a llamar al médico, ¿sí? 6 de la mañana viene el médico, el paciente había fallecido, el shock se apagó.
mide la temperatura. Recapitulando, ¿no es cierto? Porque en ese momento solo atiene a hacer esas cosas. Pero así es. ¿Ya? Entonces, la forma recesiva, ¿sí?, a veces nunca se reconoce, ¿sí?, porque los niños nacen con también, ¿no es cierto?, con más que compromiso renal, nacen con hipoplasia pulmonar y mueren por falla respiratoria a temprana edad. Y a veces debido a una enfermedad renal poliquística autosómica recesiva. Entonces esto generalmente muere no tanto por el problema renal, sino por la falta de agenesia pulmonar. Ahí está la autosómica, la dominante. Doctor, ¿qué es la agenesia pulmonar? No falta de crecimiento, desarrollo pulmonar, ¿sí? No desarrollo pulmonar. Historia de enfermedad, hay algunas enfermedades que pueden originar daño renal, la diabetes, el lupus, los mielomas, la amiloidosis, la tuberculosis, entonces todas estas ya les dije, AINES y aminoglucósidos a la cabeza son nefrotóxicas y no es malo, pero hay que saberlo usar, ¿sí? Y hay que con prudencia, con todas las normas de seguridad. Algunas como los inhibidores de la enzima de convertidora de angiotensina, por ejemplo, estas de acá de per se te reducen la tasa de filtración glomerular en un 20%. Entonces hay que tener cuidados en pacientes que tienen insuficiencia renal severa porque lo pueden mandar a la terminal. Entonces esa es la única opción. ¿Sí? Historia de factores, ¿no es cierto? Falla cardíaca, diuréticos, deshidratación, infecciones, hiperplasia prostática, todas ellas pueden agravar. Y esto es interesante, síntomas urémicos. Hablamos del síndrome urémico, acá, cuando la urea está por encima de 100 miligramos por decilitro. Por debajo no hay síndrome urémico. Hay urea elevada, nada más, sin significancia clínica. Y cuando la urea está por encima de 100, empiezan a aparecer todos estos síntomas. A nivel gastrointestinal, anorexia, náuseas y vómitos. No come, vomita, se deshidrata. Empieza a perder peso. Prurito por la acumulación de la uremia, hay debilidad, puede tener compromiso del sistema nervioso central, letargia, convulsiones y morir, coma y morirse el paciente, si es que no remueves la urea en forma. Respiración de Kussmaul, porque empiezan a hacer acidosis estos pacientes, ¿eh? Anemia y hasta pancitopenia, porque la urea se mete, ¿no es cierto?, impregna la médula y puede alterar la formación de las 3 series. Causa de hemorragia digestiva, la uremia lesiona directamente la mucosa gástrica. Y lo más trágico, cuando infiltra el pericardio la urea, pericarditis urémica. Y una de las particularidades o riesgos de la pericarditis urémica es que puede hacer un derrame pericárdico de tipo hemorrágico. Por eso que el paciente cuando tiene pericarditis urémica asociada a uremia es indicativo de una diálisis de urgencia, de emergencia para remover la urea y evitar que la pericarditis evolucione, ¿no es cierto?, hacia un derrame pericárdico con taponamiento cardíaco y muerte del paciente. Entonces ahí tienen las principales características del síndrome urémico. Síntomas irritativos, colaquiuria, disuria, urgencia, tener incontinencia. Y a colaquiuria ya hemos dicho, aumento de la frecuencia más de 5 veces. Disuria es dolor al orinar. Urgencia, ¿qué cosa es la urgencia urinaria? La necesidad imperiosa de miccionar, ¿no es cierto? Y como sea, te lleva al baño. Tenesmo vesical, ¿qué cosa es? El pujo o esfuerzo al orinar. Y es por inflamación. Y la continencia de urgencia, pues ya se te escapa por la orina, ¿no es cierto? Síntomas irritativos, síntomas obstructivos de todos estos, les había dicho la vez pasada, el chorro de Ewing es el indicativo de obstrucción de las vías urinarias. En hombres la principal causa al 95% hiperplasia prostática benigna. ¿Sí? Bien, ahí está. Ya les dije, ¿no es cierto? ¿Quién orina más lejos, el hombre o la mujer? La mujer, ¿no es cierto? El hombre que orina. Por eso que a los hombres le dicen a los prostáticos el terror de los cuellos, porque se para orinando los zapatos. ¿Y el zapato de qué? De cuero. Dolor renal, ¿sí? Y del dolor ureteral hay que distinguirlo. ¿Por qué se caracteriza el dolor renal? Usualmente el famoso cólico renal, ¿sí?
Ya, aquí está, creo. Ahí está. El dolor renal, observen ustedes en el flanco, ¿no es cierto? Y el dolor ureteral, ¿no es cierto? Generalmente es en la región también, es en la parte alta y de la parte baja, irradiado hacia la zona del escroto en el hombre y hacia los labios vaginales en la mujer. Esa es la diferencia del dolor renal, uretral y ureteral. Lógicamente, cuando hay un cólico renal, hay que descartar una pielonefritis, que es una infección de las vías urinarias. Y la principal característica es la fiebre, ¿sí? Entonces, dolor en la región renal asociado a fiebre, pielonefritis. El dolor musculoesquelético es el que empeora con el movimiento. De repente un dolor lumbar, hay gente que va con dolor en la espalda y dice estoy mal del riñón, mentira, ¿no es cierto? Una lumbalgia. La mejor maniobra para despertar si el dolor es de origen musculoesquelético es la flexión y rotación del tronco. Le piden al paciente simplemente que con su mano, la mano derecha, se toque el hueco popliteo del lado derecho. Para tocarse el hueco uno tiene que hacer flexión y rotación. Si esto provoca dolor es columna, no es riñón. Derecho y para el lado izquierdo. Así de simple en consultorio pueden ustedes hacer el diagnóstico de dolor musculoesquelético. Rotación y flexión. Para eso simplemente tienen que decir al paciente eso. Tóquese la parte posterior de la rodilla, ¿sí? Esto. Si hay dolor ahí, es columna, ¿sí? No es riñón. Así, en un segundo, llegan los pacientes y le hago diagnóstico de lumbalgia. Así de simple. La apendicitis, ya saben, ¿no es cierto? El dolor es en la fosa ilíaca derecha. ¿Se acuerdan el signo de Dunphy? ¿Qué cosa es el signo de Dunphy? El signo de Market, ¿qué cosa es? Ay, dices, no, ese no, ese es ay, no sé qué cosa es. ¿Qué cosa? Es el signo de Roxy. Mira acá, ¿qué cosa? Ah, ya, el otro lado, ahí está, cuando palpas es un forma invertido. Y cuando palpas al otro y te duele a ti, dice, bueno, ya, ahí está la idea. No sé quién será el otro. Una colecistitis, ¿no es cierto? Ya, el dolor es en el cuadrante superior derecho, asociado a comidas copiosas. Una diverticulitis en flanco izquierdo, ¿no es cierto? Para que pueda ver el flanco derecho, ¿sí? Generalmente. Ruptura de aneurisma, esa es una fatalidad mayor, ¿no es cierto? Torsión testicular y peces abajo. ¿Sí? Y problemas ginecológicos, ¿sí? Enfermedad, dice ahí, EPI, ¿no es cierto? Enfermedad pélvica inflamatoria. Embarazo ectópico o varias. Para la enfermedad pélvica inflamatoria es muy común en la mujer, ¿no es cierto? Entonces, a ver cómo se hace el diagnóstico. Es muy fácil, hay que hacer un tacto vaginal, ¿sí? Fijar el cuello uterino y movilizar el cuello. Si hay dolor a la movilización, enfermedad pélvica inflamatoria, ¿sí? Así, clínico es el diagnóstico. Si no le duele, no es por enfermedad. Ya las técnicas, inspección, palpación, percusión, auscultación, igual, ¿no es cierto? En la inspección hay que ver el estado nutricional, si hay la coloración de la piel, si hay algunas, ahí está. Por ejemplo, usted llega un paciente, ¿sí? Y con estas masas, ¿no es cierto?, paravertebrales, y resulta que es debido a una tuberculosis ósea, ¿sí? Que ha hecho un absceso, ¿no es cierto?, frío, no doloroso, y miren cuando lo drena la cantidad de pus, ¿no es cierto?, que sale de los abscesos osifluentes. Y ahí está la lesión osteolítica en la columna, ¿sí? Y el absceso osteolítico. Palpación, existen algunas técnicas, la que más se usa es el método de Guyon. Pero vamos a ver algo, ahí está. Método bimanual en un intento de palpar el riñón. A veces el paciente tiene que ser delgado, en el obeso no lo va a poder palpar nunca. El decúbito dorsal, a cada lado explora cada riñón, levanta el riñón con la mano colocada abajo, acá la suspende, ¿sí? Durante la inspiración profunda el riñón se desplaza hacia abajo y con la otra mano puede palpar el reborde nada más del riñón. Se puede valorar el tamaño, la forma y consistencia. Esa es la más común que usamos. A veces no se palpa, pero se puede, ¿no es cierto?, con la maniobra de Guyon.
El método de Golet es el paciente casi parecido, pero está con la rodilla flexionada. El método de Israel es lo mismo, pero el paciente está en decúbito dorsal lateral, ¿no es cierto? Ahí está, lo ven, el paciente está en decúbito lateral. La maniobra de Montenegro, ¿no es cierto?, para descartar masas renales, ¿sí?, pero está en forma de cúbito ventral. Y a la percusión, esto es para ver si hay dolor, o a la percusión para ver si hay signos inflamatorios, nada más. Pueden utilizar la percusión de Murphy, en la cual utilizan el puño, o el método del Giordano, que utilizan el canto de la mano. Es lo único que estás golpeando, ¿sí? Ustedes pueden inventar, ¿no es cierto?, la percusión de Adrián, con la cabeza. ¿Sí? Más sensible, dices aquí, ya tienes la percusión de Adrián. Ya está. Y la auscultación, si es que hay un soplo, porque puede haber estenosis, ¿no es cierto?, o aneurisma de la arteria renal. Bien, pasamos ya brevemente a la exploración urológica, ¿no es cierto?, que es la próstata. Y ahí es el tacto renal, ¿no es cierto?, hasta ahora. Sobre todo para cáncer de próstata. Ahora los ecógrafos altamente sensibles detectan lesiones de 2 a 3 milímetros de diámetro, ¿sí?, pues, los ultrasensibles. Pero menos de eso no, y el tacto ahí lo supera el tacto, ¿sí?, a la ecografía, ¿ven? Por eso es importante para el antígeno prostático. La ecografía, ya les dije, puede ser pequeño si no lo detecta, y el antígeno prostático específico solamente se presenta en el 70% de pacientes con cáncer de próstata. Puedes tener 3 de cada 10 que tienen cáncer de próstata, el antígeno está normal, y eso no descarta que pueda tener cáncer. Y por otro lado, en patologías benignas, el antígeno prostático puede estar elevado y no significa que tenga cáncer. O sea que no sirve para diagnóstico el antígeno, solamente para seguimiento. Ahí está la postura, ¿no es cierto? Es al gusto del cliente, está tomando un poquito, tomando agua. La otra no sé. Ya, ahí para acá. Luego hay que palpar los testículos. Una vez hicieron un trabajo con un orquidómetro para ver el tamaño testicular, pero fue en niños, ¿sí? No se ha hecho en adultos. Ahí tienen un trabajo lo que miden, ¿sí?, cuánto mide los huevos del poblador peruano medio, ¿no es cierto? Y ahí tienen que medir no sé cuántos huevos, pero ahí tienen un trabajo para ver si es pequeño o no, ¿sí? Ya no he visto la próstata, los testículos, criptorquidia, ¿no es cierto? Criptorquidia es la falta de descenso, ¿no es cierto?, de los testículos, y esto es interesante porque hay que operarlo antes de los 2 años, ¿no es cierto?, porque después de los 2 años riesgo de que se transforme cáncer, esto de acá, por los cambios de la temperatura, sobre todo cuando se queda a nivel de la próstata. El epidídimo, ya saben que es un producto de almacenamiento, ¿sí? Puede haber una inflamación, una epididimitis, ¿sí?, y esa epididimitis puede llevar a lo que se llama un hidrocele. Y a veces aquí es interesante cómo diferenciar un hidrocele de un edema testicular, ¿sí? Al propósito, ¿cuál es el animal que pone los huevos más grandes? Avestruz. El avestruz. ¿Cuál es? El pato. El pato no pone la pata, sería. Ya, a ver, ¿cuál es? Lea. La D. Sí, cuando les pica los huevos, es la que te pone los huevos más grandes. Les falta, no, ese es lo malo pues, de la enseñanza virtual de la real, no correlaciona. Entonces, la transiluminación, mírenme cómo se prende el escroto como una luz de Navidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la transiluminación, ¿sí?, del escroto indica de que es un hidrocele. En el edema no hay esta transiluminación, no hay, no deja pasar la luz, el edema. En el edema sigue así del mismo color, pero miren acá cómo se prende como un foco, ¿no es cierto? Hidrocele. Diagnóstico, solo necesitan una linterna para saber si hay un hidrocele. Y ahora sí, ya para terminar, los principales síndromes en
nefrología. Esto sí, por favor, aprendan los criterios diagnósticos para insuficiencia renal crónica. Primero, tiempo, más de 3 meses, ¿sí? Y lo mejor es a través de la tasa de filtración glomerular. Es fácil la tasa de filtración glomerular para hallar, es muy fácil. Para eso utilizan ustedes la fórmula de Crocop-Gold. Entonces anoten esto, clearance, ¿no es cierto? Clearance de creatinina, que es la fórmula de Crocop-Gold, es igual, ¿no es cierto? Es igual a 140 menos la edad del paciente multiplicado por el peso en kilos del paciente dividido entre el valor de la creatinina por una constante que es 72. Todo esto de acá se multiplica, ¿sí?, por 1 si es hombre o por 0.85 si es mujer. Entonces imaginemos un paciente que tiene 90 años, ¿sí?, que pesa 50 kilos, que está desnutrido, ¿sí?, y tiene una creatinina de 1.2, ¿sí?, 1.2 miligramos por decilitro. Recordar que el valor normal de la creatinina hemos dicho que es de 0.14 a 1.4 miligramos por decilitro. La pregunta, ¿está normal? Aparentemente sí, pero aplique la fórmula de Crocop-Gold, ¿sí? Entonces sería 140 menos 90 por 50 pesos dividido entre 1.2 por 72. Como es hombre, por 1, se queda igual, ¿no es cierto? Se queda esto igual por 0. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto salió? 28. 28. ¿No? 28. Esto es igual a 28. Y miren, entonces si ustedes se fían por el valor de la creatinina, ya murieron, lo mataron al paciente. El valor normal de la tasa de filtración es de 80 a 120. ¿Sí? De 80 a 60, es un valor indefinido, pero sí de 60 a 45 está en insuficiencia renal leve. De 45 a 30, insuficiencia renal moderada. De 30 a 15, insuficiencia renal severa. Y menos de 15, lo que dice ahí, insuficiencia renal terminal o final. Es decir, este paciente de esta edad y esa con valor de creatinina aparente normal está en una insuficiencia renal severa. ¿Sí? ¿Se entendió? Por eso se dice es mejor seguirlo no con el valor de la creatinina, sino a través de la tasa de filtración glomerular, y pueden utilizar la fórmula de Crocop-Gold o de aclaramiento de la creatinina para hacer el seguimiento de estos pacientes. ¿Se entendió? Ahí está. Entonces, si el paciente tiene una tasa de filtración normal menos de 60, o sea, insuficiencia renal leve, por más de 3 meses, ese es el criterio temporal. 2, ¿sí? Ya. Pueden usar la creatinina o la cistatina. Pero 2, la presencia de daño renal, ¿sí?, definido por albuminuria, alteraciones en el sedimento urinario, cilindros, células epiteliales, desórdenes tubulares, diabetes insípida, pérdida de potasio, proteinurias, ¿sí?, o alguna anormalidad patológica, quistes, enfermedades genéticas, ¿no es cierto? Más, ¿no es cierto? Es el segundo del criterio de daño renal, más alguna enfermedad reconocida que se sabe que esto es que produce daño renal, ¿no es cierto? Diabetes, infecciones autoinmunes,
hipertensión arterial, enfermedad poliquística, a veces dan nefropatías primarias, vasculitis, displasia, y entonces ustedes hacen el diagnóstico de insuficiencia renal crónica. Entonces, tiempo, ¿sí? O sea, disminución de la función renal en más del 50% por más de 3 meses, evidencia de daño renal, albuminuria, hematuria, leucocituria, proteinuria, y la evidencia de alguna enfermedad renal que puede ser la causa de este daño, ¿sí? Y ahí lo que les decía, la clasificación, ¿no es cierto? Ya, esta es la nueva clasificación. Ahí está, pues de 49 a 45 leve, 30 a 44, de 15 a 29 severa y falla renal terminal o final menos de 15. Ya, esa es insuficiencia renal crónica, ¿sí? A veces llega el paciente llega sin historia, pues, ¿no? Sin historia. Y ahí llegó un paciente en la cama 11, nunca ha ido al médico, nunca se ha sentido mal, y ha ido al médico porque empezó a tener vómitos, ¿sí? Náuseas, vómitos, se le quitó el apetito, ¿sí? Y cuando le toman un examen, los exámenes de emergencia, tenía una creatinina en 20, y él nunca ha sentido nada, o sea, entonces, ¿cómo saber si está ante una insuficiencia renal aguda o crónica? Entonces, una manera práctica, ya no tienen esto, ¿eh? Ya, entonces, de esto, allá el grupo va a venir, ¿sí? Les voy a dar los datos para que calculen si eso es una insuficiencia renal leve, moderada, severa o terminal, ¿sí? O normal, que de repente sale normal, ¿ya? Aplicando la fórmula, ¿ya? Porque eso deben de saber. El papel del interno llega una creatinina, lo primero que tiene que hacer con la creatinina es traducir la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Pero a veces llega el paciente y sin historia, sin nada. Entonces, ¿cómo saber si es aguda o si es crónica? Llega con azoemia, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo primero, la historia clínica. Historia clínica. En la historia clínica, si hay una historia de pérdida, recientes, ¿sí? De volumen. Por ejemplo, si el paciente ha tenido hace 3-4 días diarrea, si ha tenido vómitos, en la mujer, ¿cómo se llama? En los vómitos asociados al embarazo, ¿cómo se llama? Hiperemesis gravídica, ¿no es cierto? Hiperemesis gravídica. De repente ha tenido una hemorragia, ¿no es cierto? En cualquier parte, reciente, y tengo elevación de la creatinina, esto va más a favor de una aguda que la crónica, porque la crónica hemos dicho que necesita más allá de los 3 meses, ¿sí? Pero si esto ha sido reciente, hace una semana, 2 semanas, y se eleva la creatinina, yo más pienso que es agudo, ¿sí? Muy bien. 2, lo que les decía, el uso de nefrotóxicos. Este paciente ha estado tomando, pues, AINES, o ha estado tomando gentamicina, amicacina, esto va más hacia agudo que crónico también, ¿no es cierto? Y 3, el uso de contrastes radiológicos. La radióloga, pues, ellos son los que causan esto. Le han hecho un examen radiológico innecesariamente y le han dado contraste para cobrarle más, insuficiencia renal aguda, ¿sí? Que es crónica. Laboratorio. La presencia de anemia. ¿Cuánto es la vida media del eritrocito? 120 días. Y para que haya anemia, ¿cuánto se requiere? 120 días, o sea, 3 meses, ¿no es cierto? Entonces, si hay anemia asociada a azoemia, eso ya va más a favor que crónico que agudo, ¿sí? Y acá hay alteraciones del calcio. Si hay calcio bajo, hipocalcemia, y fósforo alto, eso va más a favor que crónico que agudo, ¿sí? Y finalmente, la ecografía renal. Riñón pequeño. ¿Qué cosa es un riñón pequeño? Aquello menos de 7 centímetros de longitud, ¿sí? Y parénquima renal menos de 15 milímetros. Eso es crónico, ¿sí? Porque en el agudo no le da tiempo a que el riñón disminuya de tamaño rápidamente. Hay excepciones excepciones de insuficiencia renal crónica con riñón grande. Y ahí sí ténganlo en cuenta. La diabetes, ahí no me interesa el tamaño del riñón, ¿sí? En el mieloma múltiple, en la amiloidosis renal,
Lo que estábamos hablando en la enfermedad renal poliquística. En hidronefrosis, esos que tienen uropatía obstructiva, hidronefrosis, ¿sí? Y en la nefropatía por VIH, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me falta una, ¿quién da más? Por él es el lupus eritematoso sistémico, ya. Esos pacientes pueden tener insuficiencia renal y el riñón está normal, hasta más grande de lo normal, y esas son las excepciones, ¿ya? Muy bien, ahí está como desde el punto de vista clínico, si no tienes la historia del tiempo, tú puedes decir esto es crónico. Entonces este paciente llegó con 20 de creatinina, 9 de hemoglobina, calcio, el 7, hipocalcemia, ya que va a ser crónico, solo que no lo ha sentido el paciente, ¿sí? Ha llegado con el riñón ya falla renal. Bien, pasemos básicamente brevemente a lo que es el equilibrio ácido básico, que depende de la interacción entre el bicarbonato y el CO2. El CO2 es un gas, y quien regula los gases es el pulmón. El bicarbonato en estado líquido, quien regula el riñón. Finalmente el equilibrio ácido básico es la interacción que hay entre el riñón y el pulmón. ¿Qué cosa es acidosis? Cuando el pH está por debajo de 7.35 y alcalosis por encima de 7.45. 7.35, 7.45 es el rango que aparentemente es de normalidad. Entonces, para el diagnóstico de las alteraciones, si hay acidosis, ¿sí?, puede ser de origen metabólico o de origen respiratorio, ¿sí? Esto es fácil. El CO2 es un ácido y el bicarbonato es una base. Entonces, para que haya acidosis metabólica, ¿quién tiene que estar alterado? El bicarbonato hacia abajo, ¿sí? ¿Cuál es el valor normal del bicarbonato? 24, por debajo de 24. Y para que haya acidosis respiratoria tiene que haber retención de ácido, CO2, ¿sí?, hacia arriba. ¿Cuánto? Por encima de 40. Igual para alcalosis, aumento de las bases o disminución del CO2. Y así hacemos el diagnóstico básico de las alteraciones del equilibrio ácido-básico. Hay dos tipos de acidosis metabólica, aquellas que van con elevación de la brecha aniónica, exceso de ácidos, y son 4 indicaciones: la cetoacidosis, la acidosis láctica, la insuficiencia renal terminal y las intoxicaciones por ácidos, aspirinas. Y hay otras en las cuales el anion es normal, la diarrea, acidosis tubular renal y fístulas enterourinarias. Esto, si sepan, este cuadro es importante que lo sepan las causas para que puedan definir si están ante uno u otro cuadro. Y ahí están, ¿no es cierto? Alcalosis metabólica, hay exceso de bicarbonato, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las principales causas? ¿Sí? O pérdida excesiva de hidrogeniones. Ahí está. Y ahí están las causas que explican una alcalosis metabólica. Ingesta excesiva de bicarbonato, de sodio. Esto donde se da en los hospitales, cuando utilizan el bicarbonato de sodio en forma excesiva. Grandes cantidades de sangre por el citrato que tiene, que es el anticoagulante, ¿sí?, que es más. O pérdidas excesivas, pacientes que tienen vómitos, pierden mucho ácido y entonces entra en un estado de alcalosis. Pérdida de hidrogeniones por vía renal en el síndrome de Cushing, porque hay aumento de corticoides, aldosteronismo. Los diuréticos tiacinas y la hipopotasemia te inducen a un estado de alcalosis metabólica, en este caso por pérdida de alcalosis respiratoria, ¿no es cierto? Aquí lo que pasa es que hay una disminución de qué elemento en la alcalosis respiratoria, de CO2, ¿no es cierto? Barres el CO2. Por eso en la hiperventilación psicógena, ansiedad, fiebre, dolor, estado de histerismo, hiperventila el paciente y puede entrar a una alcalosis metabólica. Por estímulo del centro respiratorio, una encefalitis, también la fiebre, el hipertiroidismo, las infecciones estimulan los centros respiratorios y el paciente empieza a hiperventilar. O estímulo del reflejo de ventilación, lo que pasa cuando uno va a la altura, empieza a hiperventilar, barre el CO2 y puede entrar en alcalosis respiratoria, ¿sí? Y cuando entra ventilación mecánica y no se regula bien con los parámetros de la ventilación, se les pasa la mano, ¿sí? Muy bien. A ver, paciente de 52 años con poliquistosis renal, refiere astenia y prurito desde hace 6 meses, presenta vómitos,
tiene un pH de 7,39, el bicarbonato en 23, PSO2 en 39, PO2 99, bromo, no sé para qué han puesto bromo, creatinina 11,7, sodio en 136, cloro en 99, potasio en ya, urea 280, listo. ¿Qué trastorno básico tiene este paciente? Sí. Vamos a ver. Para efectos de cálculo, ¿sí? El pH ideal es 7.4, ¿ya? 7.4 es el ideal. Si es menos de 7.4 es acidosis. Y si es más de 7.4 es alcalosis. ¿Cuánto está acá? 7.39. Técnicamente, ¿qué tiene el paciente? Técnicamente, ¿no es cierto? Acidosis. La acidosis puede ser metabólica o puede ser respiratoria. Si fuera metabólica, el bicarbonato debe ser menos de 24. Y si fuera respiratoria, el CO2 debería ser mayor de 40. Vamos a ver, ¿cuánto tiene CO2? 39. ¿Cuánto tiene de bicarbonato? 23, menos de 24. Es decir, tiene una acidosis de tipo metabólica. La acidosis metabólica, a su vez, puede ser de anion gap elevado o anion gap normal. ¿Cómo se determina el anion gap? Aquí está, el anion gap es igual, ¿no es cierto?, a la diferencia del sodio menos el cloro más el bicarbonato. Y esto debe ser menor o igual a 12, ¿eh? Para ser normal. Veamos a ver, ¿cuánto tiene de sodio? 136. Menos la suma del cloro, que es 99, más el bicarbonato, que es 23. ¿Cuánto tiene el bicarbonato? 23.8, ¿sí? Ya. ¿Cuánto sale? 136 menos 12, 9, 10, menos 122.8, ¿sí? ¿Así es? ¿O no? No, ¿cuánto sale? Qué raro, ya. 9, 2, 11. No. 3 más 9, 12. Va una, ¿no es cierto? 9 más 2, 11 y una 12. 122. Ya, 136 menos 122, ¿cuánto sale? 14, ¿no es cierto? Así es, 14, pues. O sea que es más de 12. Entonces es una acidosis metabólica con anion gap alto. ¿Y cuáles son las causas de acidosis metabólica con anion gap alto? La cetoacidosis, ¿sí? La insuficiencia renal crónica terminal, la acidosis láctica. La acidosis láctica se da, por ejemplo, cuando hay hipotensión arterial, ¿sí? No hay suficiente oxígeno, hipotensión. Y la intoxicación por ácidos. Vamos a ver. Glucosa, 100. ¿El diabético? No, ¿no es cierto? No hay nada de diabetes. Insuficiencia renal, ¿cómo está la urea? Oh, la urea, 280. ¿Cuál es lo normal? De 30 a 50. ¿Cómo está la creatinina? De 11. ¿Cuál es lo normal? ¿Sí? De 0,4 a 0,14. Si hacemos la tasa, no tiene el peso, ¿no es cierto? Y probablemente la causa más probable de este paciente es que esté en insuficiencia renal crónica terminal. ¿Sí? Ahí está. ¿Se entendió? Sí, ¿sí? No, eso no va a venir en el examen. Me van a reclamar. Pero es una idea más. ¿Sí? Signos y síntomas de la acidemia, ¿no es cierto? Leve. La acidemia más grave es cuando es menos de 7.10, náuseas, vómitos, ¿sí? Y el signo característico es hipernia, respiración profundas y prolongadas, que refleja una compensación de la ventilación alveolar, ¿sí? A este nivel puede producir disfunción cardíaca, hipotensión, shock, arritmias, coma, ¿sí? Y hasta la muerte del paciente. ¿Ya? Menos de 7.10 es de riesgo, es peligroso. Ahí hay que corregir con bicarbonato. pH mayor de 7, cuando es más de 7.20 la mayoría están asintomáticos, ¿sí? Ahí está, 7.10 por 7.1, ¿sí? Y menos de 7, paro cardíaco inminente con fibrilación ventricular. Ya está, ¿sí? Ya. Algunos síntomas asociados al pH, entre 7.10 y 7.40, que es lo normal, taquicardia nada más.
de 7.1 a 7, ¿no es cierto?, bradicardia, y menos de 7, paro inminente. Entonces, mucho cuidado cuando ya esté en 7.1, ¿sí? Baja un poco más y chao paciente. Ese es lo más crítico. La alcalosis, ¿no es cierto?, ya hemos visto, la alcalosis provocada exceso de causa. La alcalosis respiratoria es por niveles bajos de dióxido, hemos visto fiebre, y la alcalosis metabólica, exceso de bicarbonato. Nada. Síntomas de la alcalosis: confusión, temblor, mareo, contracción, tetania, ¿no es cierto?, por alcalosis, náuseas, vómitos, hormigueo, ¿no es cierto?, y los espasmos que habíamos dicho en la mitad. Ahora vayamos a insuficiencia renal aguda. Es una falla renal, ¿no es cierto?, como su mismo nombre, cualquiera de los siguientes: por un aumento de la creatinina más de 0,3 miligramos a 48 horas, aumento 1.5 de valor en los últimos 7 días y una diuresis menos de 0,5. Para eso utilizan estos criterios de clasificación. La última, la que más vale, es esta, ¿no es cierto? Esa es la historia de la insuficiencia. Y ahí está la clasificación del Index Disease International, la Global Outcome, evolución. El famoso CADIGO, ¿no es cierto? CADIGO. Entonces, para diagnóstico, disminución de la diuresis, ¿cuánto? Menos de 0,5 mililitros por kilo por hora durante las 6 o a 12 horas, ¿no es cierto? 2, cuando el aumento de la creatinina en 2 a 2.9 veces de lo basal, y en la cual la tasa de filtración también es menos, pero en más de 12 horas. Y finalmente, una creatinina más de 3 veces su nivel basal, con una diuresis menos de 3 minutos. Entonces pueden utilizar, dependiendo en qué momento lo están evaluando al paciente, desde cuándo comenzó la enfermedad, con cualquiera de estos 3 criterios, ¿sí? Se imaginan que el paciente tiene un tiempo de enfermedad de 24 horas, ¿sí? ¿Cuál criterio utilizaría para insuficiencia renal? Este de acá, ¿no es cierto?, porque está todavía menos de 24 horas, ¿sí? Y si ya tiene 2 días, utilizaría este criterio para evaluar, ¿sí? Miren, es más fórmula, ¿no es cierto?, que otra cosa. Pero si no, pueden utilizar lo que les decía ya desde el punto de vista clínico, ¿no es cierto?, elevación de la creatinina asociado a factores de riesgo. Pero acá tienen la parte técnica de la otra. No la usamos casi, pero se la dejo ahí. Entonces, lo que sí, la insuficiencia renal aguda puede ser de origen prerrenal, ¿sí?, puede ser por daño renal y puede ser postrenal o obstructiva. Y esto sí, por favor, las causas, ¿no es cierto? Prerrenal, todo es por hipoperfusión, no llega suficiente volumen de sangre al riñón, hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, vasodilatación, es decir, ¿sí?, vasoconstricción renal, y generalmente da oliguria, ¿sí?, con excreción de sodio menos del 1%, y en la orina todavía conserva el sodio en la prerrenal, o sea, el riñón está aturdido todavía, ¿sí?, en la prerrenal, y se puede recuperar, ¿sí?, corrigiendo el fenómeno primario, ¿sí? Tuvo diarrea, tuvo hemorragia, repongo volúmenes y podemos corregir. En la prerrenal o parenquimal hay lesión ya del riñón, y a eso se llama necrosis tubular aguda. Isquemia, cuando la hipoperfusión es sostenida en el tiempo, ¿sí?, de una simple lesión puede terminar en isquemia y necrosis tubular aguda. Nefrotóxicos, acá, la gentamicina ahí actúa a nivel del túbulo, las glomerulonefritis, vasculitis. Aquí hay poliuria, ¿no es cierto?, usualmente, y la excreción del sodio en orina es más del 1%, o el sodio en orina más del 20%, y aparecen ya cilindros granulosos en el primero. Y finalmente puede ser por obstrucción, el riñón está bien, pero hay algo que no deja salir la orina. Ahí está, a la cabeza, ¿no es cierto?, hiperplasia de próstata, ¿sí?, da oliguria, anuria, ¿no es cierto?, ¿sí?, la orina y sodio, la osmolaridad urinaria y de orina y sodio normal a la plasmática, y el tratamiento aquí hay que desimpactar esto, ¿sí?, básicamente. Ya, así están las principales causas de la... Entonces, anota, secretario, las causas de la insuficiencia renal: prerrenal, renal y postrenal, ¿sí? Y finalmente llegamos a lo que es una infección del tracto urinario, la famosa I, ¿sí?
Básicamente es la presencia de microorganismos, ¿no es cierto?, en la harina y en las vías urinarias. Y básicamente se divide, esto es importante, en ITU complicada e ITU no complicada. ¿Sí? Entonces, la ITU no complicada son las infecciones que ocurren en un paciente cuyo tracto urinario es normal, no tiene ninguna alteración. La cistitis aguda en mujeres, ¿no es cierto?, infección en la vejiga, ¿sí?, en ausencia de indicativa de infección más allá. ¿Y cuáles son esos? La fiebre y sensibilidad costolumbar. Si un paciente tiene fiebre y puño percusión lumbar positivo, ¿se acuerdan el signo, la maniobra de Guyon, ¿no es cierto?, de Israel, ¿no es cierto?, y de Guyon, sí, Guyon, puño percusión lumbar positivo, fiebre o puño percusión lumbar positivo indica una ITU alta. En cambio, la pielonefritis es una infección que ocurre ya en lo que es el riñón y se caracteriza por una ITU baja más fiebre o dolor y sensibilidad costolumbar. Eso es lo que diferencia. La ITU baja, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características de la ITU baja? Disuria, colaquiuria, urgencia, edema o dolor suprapúbico. Y la ITU alta, esto más fiebre o más puño percusión lumbar positivo. Y esto es importante, la ITU complicada son aquellas que se presentan en pacientes que tienen alteraciones ya en las vías urinarias. Por ejemplo, el tener cálculos renales o en cualquier parte de la vía urinaria lo convierte en una ITU complicada. El tener una vejiga neurogénica, sobre todo los diabetes, ITU complicada. El tener hiperplasia prostática benigna deja de ser simple para convertirse a ITU complicada. El tener estrechamientos en la uretra o el uretre o reflujo vesico-ureteral complicada. Y el hecho de ser hombre lo pone en la categoría de ITU complicada. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta definición? Pues yo tengo una ITU simple en un tracto urinario normal, lo único que me limito es a tratar la infección, nada más. Pero si es una ITU complicada, por ejemplo, tengo una infección de hiperplasia prostática. ¿Qué pasa si yo no trato la hiperplasia prostática benigna? El paciente va a volver a hacer infecciones. Entonces, el tener ITU complicada indica de que además del tratamiento médico, este paciente requiere tratamiento quirúrgico. Es para identificar cuál va a ser la conducta que vamos a tomar finalmente con este paciente. Si tiene un paciente con cálculos, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar esos cálculos. Si no, ese paciente va a estar en constante riesgo de hacer infección de vías urinarias. Entonces, secretaria anota las condiciones asociadas a ITU alta, a ITU complicada. ¿Sí? No se olviden que el hecho de ser varón. Ahí está. Disuria, urgencia, dolor, ¿sí? Puede haber hematuria, eso es una ITU baja. Y en la ITU alta, la fiebre, lo que le vengo diciendo, la sensibilidad costolumbar. Nos faltaba síndrome nefrótico. Ahí tienen ustedes las características, es proteinuria masiva, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los síntomas del síndrome nefrótico? Proteinuria, ¿no es cierto? Más de 3.5 gramos, ¿sí? Asociado a hipoalbuminemia, a edema e hipercolesterolemia. Estas son las 4 características del síndrome nefrótico clásico, ¿sí? Las causas del síndrome nefrótico, ahí los tienen, pueden ser primarias, secundarias, aquí tienen para que se distraigan el fin de semana, y ahí están las manifestaciones clínicas. Además de la proteinuria, hay hipoalbuminemia, ¿sí? Aparece cuando la capacidad de la síntesis hepática se ve superada por las pérdidas urinarias. El edema suele ser la primera manifestación, ¿sí? Puede haber ascitis, derrame y hasta nasarca por problemas de reabsorción del sodio. Y la hiperlipemia es un resultado compensatorio del hígado en un intento de reponer la presión oncótica debido a que se pierde proteínas desde que mantiene nuestra presión, empieza a producir ésteres de colesterol en forma compensatoria. ¿Sí? Entonces este es un fenómeno compensatorio, la hipercolesterolemia. Otras manifestaciones asociadas en el síndrome nefrótico, además de la hipoalbuminemia, además de la hipercolesterolemia y del edema, es eso: se pierde inmunoglobulina por la orina y estos pacientes tienen altísimo riesgo para hacer infecciones generalizadas, sepsis ante cualquier infección simple, y también se pierden factores de coagulación.
y estos pacientes tienen alto riesgo de hacer trombosis venosas profundas. ¿Sí? Muy bien, esas son las dos principales complicaciones accesitarias o adicionales al síndrome. Y en el síndrome nefrítico lo único que tengo que decir es que hay proteinuria en rango no nefrítico, hematuria e hipertensión arterial. Esa es la triada clásica del síndrome nefrítico y usualmente se asocia a condiciones asociadas a infección. ¿Sí? La más clásica, la glomerulonefritis postestreptocócica. Y ahí está el síndrome nefrítico, no se olvide, ¿sí? Proteinuria no significativa, hematuria e hipertensión arterial. Si es menos de 15 años, las glomérulas son postinfecciosas a la cabeza. Entre los 15 y 65 años, ahí está la nefropatía. Y más de 65 las vasculitis y otras causas. Pero generalmente se presenta en menos de 15 años. Y a esto es laboratorio, los cultivos de orina, ¿para qué sirven? Para detectar el gen, ¿no es cierto? Análisis microscópico, eritrocitos, glóbulos rojos. Ahí está, sedimento telescopado. A veces encontramos ustedes recuerden que existen 4 formas de elementos inflamatorios en la orina. ¿Cuáles son los hematis, los leucocitos, los cilindros leucocitarios y los cilindros hemáticos? Es raro que un paciente presente las 4 formas inflamatorias en un examen de orina. Cuando las 4 formas inflamatorias están presentes, ¿sí? Entonces hematuria, ¿no es cierto?, leucocituria, cilindros hemáticos, a eso se llama sedimento telescopado. Y el sedimento telescopado se asocia a lupus eritematoso sistémico. Entonces, ¿qué cosa es el sedimento telescopado? La presencia de todos los elementos inflamatorios en un examen de orina. Finalmente, en tuberculosis, la famosa triada de Colombino. Cuando ustedes tienen una orina, hay pus en la orina, pero el cultivo es negativo, ¿sí?, a gérmenes comunes, y el pH es ácido, orina ácida, piuria y urocultivo negativo. Eso se conoce con el nombre de la triada de Colombino, y a eso se asocia mucho a tuberculosis urogenital. De todos los elementos, los nitritos tienen importancia porque son muy sensibles, se asocian mucho a infección de las vías urinarias.